Gusto en saludarlos, jóvenes, nuevamente. Vamos a continuar el día de hoy utilizando lo que vamos a denominar como una aplicación también de la derivada. Y esta aplicación tiene mucho que ver con todos los criterios que hemos estado desarrollando, que hemos estado explicando a lo largo de estos últimos videos, el criterio de la primera y de la segunda derivada. Y esta aplicación de esta noción de la derivada tiene que ver con la graficación de funciones. En términos de, ahora sí, establecer una manera mucho más analítica y calculando valores exactos, al final de cuentas, de los elementos principales de una función. En términos gráficos, eso significaría establecer ya no un bosquejo de la gráfica, sino realmente la gráfica exacta de la función. Obviamente vamos a tener algunos detalles con el dibujo y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, esta sería como que la manera más óptima de graficar funciones. Principalmente vamos a utilizarlo para graficar funciones complejas, ¿no? O sea, es decir, funciones que no son tan sencillas como de ver, pero que al final de cuentas podemos utilizar todos los resultados sobre las funciones diferenciables para establecer elementos importantes de ella, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo a continuación, donde vamos a graficar una función que no es tan común, no es así como que tan directa como para ver o bosquejar la gráfica. Y obviamente este análisis que vamos a desarrollar, pues se aleja mucho de estar evaluando punto a punto, ¿sale? Entonces, es decir, estamos desarrollando también herramientas para evitar el punteo, ¿sí? Es decir, los elementos del cálculo como una aplicación de estos me permiten analizar el comportamiento de una función sin recurrir al punteo que pues es muy inexacto al final de cuentas, porque podemos tener, imagínense que tengamos un mínimo en raíz cuadrada de 2. ¿En qué momento vamos a evaluar raíz cuadrada de 2 cuando nosotros hacemos el punteo? Pues es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, dicho todo esto, como requisitos para analizar este video, les voy a pedir por favor que revisen lo anterior que hemos ya visto con respecto al criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos, así también como la definición que tiene que ver con la concavidad, cuando una función es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo. Obviamente algo que vamos a utilizar ahora va a ser la prueba de la concavidad, es decir, vamos a analizar realmente ahora la forma en la cual crece una función o la forma en la cual decrece una función. Y no nada más nos va a interesar si decrece, sino también entender cómo es que decrece. Y para eso tenemos que hacer un análisis variacional como el que nosotros ya desarrollamos en el video anterior principalmente, donde hablamos extensamente de la concavidad. Utilizamos ejemplos, si ustedes recuerdan. Y, por ejemplo, el punto de inflexión, vamos a también a utilizarlo, vamos a también a calcularlo y vamos a determinar en dónde aparece este bendito punto de inflexión y cómo lo puedo analizar. Y por último también vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, que a veces el criterio de la segunda derivada se utiliza más que nada como para comprobar o para, en algunos problemas de optimización que vamos a ver más adelante, si no hay necesidad de graficar, lo único que me interesa es conocer rápidamente si algún punto crítico que acabo de encontrar va a ser máximo o mínimo de una manera mucho más sencilla, ¿sale? Entonces lo vamos a utilizar en este momento como para comprobar. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a realizar la gráfica de esta función que ustedes tienen ahí, x a la 2 tercios por 6 menos x elevado a la 1 tercio. Y vamos a utilizar obviamente los criterios de la primera y la segunda derivada y vamos a realizar también un análisis de la concavidad. Yo voy a proponerles en este momento unas tablas, como también cuando hicimos el ejemplo utilizando el criterio de la primera derivada, para que ustedes puedan analizar todos estos elementos que se están pidiendo. Como pueden darse cuenta, el objetivo final es la gráfica, es graficar la función. Sin embargo, nuevamente repito, no voy a tabular.
con los elementos que me va a permitir analizar la derivada, me va a ser más que suficiente para establecer el comportamiento general de la curva. Y voy a tener mucho cuidado, sobre todo, con los valores máximos y los mínimos, porque eso de alguna manera me va a determinar el comportamiento esencial de la curva. Si se fijan que los máximos y los mínimos determinan al final de cuentas elementos esenciales de la curva. Y esto es algo muy importante, que es lo que hemos estado como repitiendo hasta el cansancio. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a primero a hallar los puntos críticos. ¿Sale? Entonces, no olviden que nuestra función era x elevado a la 2 tercios por 6 menos x elevado a la 1 tercio. Vamos a comprobar que efectivamente es esta. Sí, exactamente. Bueno, ya saben que ustedes para hallar los puntos críticos necesito tres tipos de puntos, pero en este caso, dado que estoy considerando que x pertenece a los reales, de hecho esa función no tiene ninguna restricción, ¿no? Porque está elevado a la 1 tercio. Ninguna restricción, entonces los dominios son todos los reales. ¿Sale? Los puntos críticos en los cuales entonces me voy a enfocar son aquellos valores que anulan a la derivada o aquellos puntos en donde, perdón, la derivada no existe. Repito, muchachos, si ustedes se vuelan es decir, no lo analizo, créanme que su gráfica no va a ser exacta. Es decir, su gráfica va a ser incorrecta. Por eso es muy importante. Y estos dos tipos de puntos salieron a partir de analizar el teorema de Fermat. ¿Sale? Es decir, el teorema de Fermat son los que nos están diciendo por dónde entrarle. Pero como ustedes se dieron cuenta cuando demostramos el teorema de Fermat, que no necesariamente si la derivada es cero en un punto, ahí tengo un máximo o un mínimo. Puede ser inclusive que la derivada sea cero, pero que no sea máximo ni mínimo, pero además puede ser que ahí la derivada no exista y también ser un máximo o un mínimo. Por eso, lo que en verdad, el verdadero funcionamiento del teorema de Fermat, lo que subyace en su importancia es que me permite darme cuenta por dónde debo de empezar a buscar, ¿sale? Entonces, bueno, lo que necesito entonces es la derivada en ambos casos. Entonces, pues vamos a derivar, muchachos, ¿sale? Voy a hacer esta derivada para que ustedes vayan agarrando vuelo, ¿sale? De todas formas, ustedes pónganle pausa al video, derivenlo ustedes y analicen conmigo la respuesta si les quedó la misma, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un poquito de talacha acá. Es la única talacha que espero hacer porque quiero que este video sea un poquito más rápido. Y bueno, vamos a tener, entonces tengo el producto de dos funciones, entonces va a ser el primero por la derivada del segundo, que sería 1 tercio por 6 menos x, utilizando la regla de la cadena, a la menos 2 tercios por menos 1. Entonces, si ustedes se preguntan qué fue lo que hice, utilicen la regla de la cadena. Entonces, chicos, yo necesito que ahora ustedes deriven con mucho más soltura, ¿sale? Entonces ya me voy a saltar pasos para hacer las cosas como niños grandes, ¿sale? Entonces yo espero que ustedes también vayan desarrollando estas herramientas algorítmicas, porque al final de cuentas son puros algoritmos que vamos a ir utilizando, ¿sale? Entonces es álgebra esencial, la que estamos utilizando acá, junto obviamente con las reglas que me permiten derivar. Bueno, acabo de derivar la segunda parte, es decir, el segundo por la derivada del primero, que me quedaría 2 tercios por x a la menos 1 tercio, o sea, 2 tercios menos 1. ¿Sale? Entonces vamos a simplificar un poquito, porque recuerden que lo que yo necesito es primero igualarlo a 0. Entonces, mientras más simplificada esté su expresión, mucho más sencilla, créanme, será el momento de encontrar los ceros o donde no existe. Es decir, mientras más simplificada esté la expresión, muchachos, les va a ir mejor. Entonces, aquellos a quienes no les gusta simplificar porque dicen que es una pérdida de tiempo, van a tener problemas al momento de igualar a 0. Entonces, siempre oblíguense a entender y a llegar a la mínima expresión, porque siempre simplificar va a ser mucho más sencillo, les va a mejorar la vida, créanme. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Entonces voy a hacer un poquito de talacha algebraica acá. Entonces aquí voy a tener, menos x a la 2 tercios, que se divide entre 3 por 6 menos x a la 2 tercios. Lo que hice fue bajar, ¿sale? Entonces aquí voy a tener 2 por 6 menos x a la 1 tercio
y dividido entre 3 por x a la 1/3. Lo único que hice fue bajar. Ahora voy a sumar estas dos fracciones, muchachos. Mínimo común múltiplo, creo que ustedes ya lo saben, sería este, a la 2/3, efectivamente. Y el mínimo común múltiplo entre el primer denominador me va a quedar x a la 1/3. Cuando yo lo multiplique por x a la 1/3, se conserva la base y se suman los exponentes, y me va a quedar menos x. ¿Sale? Entonces, después voy a tener más el denominador entre el segundo denominador, el mínimo común múltiplo, perdón, entre el segundo denominador, me va a quedar 6 por 6 menos x a la 2/3 por 6 menos x a la 1/3, se conserva la base y se multiplican, se suman, perdón, los exponentes, pues de lo cual me quedaría 1/3 más 2/3, 3/3, y eso me va a quedar 1. Entonces me quedaría lo anterior. Sigo derivando, muchachos. Perdón, sigo simplificando. Voy a tener arriba menos x más 12 menos 2x dividido entre 3 por x a la 1/3 por 6 menos x a la 2/3. Y esto me va a quedar 12 menos 3x dividido entre 3 por x a la 1/3 por 6 menos x a la 2/3. Y esto, después de simplificar, porque arriba tienen tercera, me va a quedar 4 menos x dividido entre x a la 1/3 por 6 menos x a la 2/3. Bueno, chicos, entonces mi derivada me quedó esta expresión. Y esta expresión, afortunadamente, aun cuando se ve como bastante intimidante, aunque no tanto, es muy sencilla ya de trabajar. Bueno, entonces acabamos de encontrar nuestra derivada. Lo que necesito entonces son los puntos críticos, es decir, los puntos donde se anula esta derivada y donde no existe. Ahora, si yo igualo a 0 mi derivada, lo que yo tendría sería esto. X a la 1/3 por 6 menos x a la 2/3. Si supongo que x no es 0, lo igualo a 0, perdón. Si supongo que x no es igual a 0 y que tampoco es igual a 6, entonces mi denominador nunca va a ser 0. Por lo tanto, el único valor que anula a la derivada sería x igual a 4. Ese sería mi primer candidato a ser punto crítico. ¿Sale? A ser máximo o mínimo, perdón. Es un punto crítico porque anula la derivada. Me hace falta encontrar el segundo tipo de puntos en donde f' de x no existe. Y esto no va a existir justo cuando x a la 1/3 sea 0 o 6 menos x a la 2/3 sea igual a 0. Del primer caso resulta que x no puede ser 0, por lo tanto ese es mi segundo punto crítico. Y del tercer caso, perdón, me quedaría que x es igual a 6. Entonces estos dos valores es donde f' de x no existe. Entonces también son candidatos a ser puntos críticos. ¿Vale? Entonces tuve 3 puntos críticos, x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 6. Estos valores son los que a partir de ellos voy a determinar diferentes intervalos para analizar el comportamiento de mi función. Es decir, en el plano cartesiano, si ustedes quieren verlo así, tengo estos 3 puntos, x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 6. De lo cual, perdón, a partir de esos puntos críticos voy a analizar, porque dado que ellos son mis candidatos a ser máximos o mínimos, o incluso ninguno de los dos, o sea, algo ahí, tal vez un punto de inflexión, no lo sé, ahorita lo vamos a ver, me va a determinar 4 intervalos, ¿sale? Entonces va a ser el primer intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 4, de 4 a 6 y de 6 hasta más infinito. Fíjese que si ustedes hubieran volado donde la derivada no existe, solamente tendrían 2 intervalos porque solamente les hubiera aparecido un punto crítico. Y ahí todo ya está incorrecto, porque al final de cuentas no van a analizar verdaderamente, perdón, el comportamiento de la función. Bueno, vamos a continuar. Entonces, posteriormente, vamos a crear una tabla, muchachos. O sea, yo les propongo esta tabla que tengo acá. Ahora, a alguien no le puede gustar y puede decir, no, yo voy a hacer un tipo diferente de tabla. Adelante, muchachos, no hay ningún problema. Siempre y cuando ustedes me hagan y realicen un análisis y utilizando el criterio de la primera derivada, no me importa que no tengan una tabla, mientras sea claro. Si ustedes empiezan a balbucear y hacen un chorro de cuentas y sin pies ni cabeza,
Desafortunadamente eso les va primero a no llevarlos a la respuesta que ustedes necesitan. Y segundo, van a hacer en verdad un análisis bastante confuso que va a ser muy difícil de evaluar. ¿Sale? Entonces, yo les recomiendo que mientras más ordenen la información, mucho más sencillo. El, el uso de la tabla básicamente es para que ustedes ordenen esa información y analicen cómo se está comportando la función por intervalos. Esa es principalmente la importancia de esta tabla, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ya tengo los intervalos que encontré y así también los puntos críticos que encontramos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a llenar la tabla, ¿sale? Entonces, para recordar, como se pueden dar cuenta, este K, el número K, es un número del intervalo en donde voy a analizar, ¿vale? Entonces voy a empezar a llenar la primera fila. Para el intervalo de menos infinito a 0. Voy a dar un valor. Como se dan cuenta, el 0 no lo puedo tomar porque es punto crítico y además es abierto ese intervalo, por lo tanto voy a dar un número más sencillo, ¿sale? Entonces, pues ya sé que está gritándolo aquí. Vamos a considerar el menos 1. Ahora, voy a analizar el signo de f'. ¿Qué quiere decir? Que voy a analizar el signo de f' de k. Entonces voy a analizar f' de menos 1. ¿Dónde voy a sustituir ese valor? Pues lo voy a sustituir en la derivada que me quedó, 4 menos x entre x a la 1/3 por 6 menos x a la 2/3. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo evalúe, no me interesa el valor, me interesa el signo. Entonces, cuando ustedes pongan 4 menos menos 1, eso va a quedar positivo. Arriba les va a quedar positivo y abajo les va a quedar negativo. ¿Ya se dieron cuenta? Porque está elevando menos 1 a la 1/3, por lo tanto, este signo va a ser negativo. Eso es lo que me importa. Ahora, si la derivada de ese punto fue negativa, por el teorema del valor medio yo puedo asegurar que no hay otro punto crítico entre menos infinito y 0. Por lo tanto, esa función, dado que es continua además, va a comportarse de la misma manera como me está diciendo f'. En este caso, dado que la derivada de ese punto fue negativa, las derivadas de todos los puntos que están en este intervalo de menos infinito a 0 también van a ser negativas. Por lo tanto, en ese intervalo, el comportamiento de f va a ser decreciente. Y esto lo podemos hacer y afirmar categóricamente, sin ninguna duda, si mis puntos críticos son correctos, gracias al teorema del valor en medio. ¿Sale? Ahora, f de c, el valor de f no lo vamos a considerar porque aquí lo que queremos es el valor del el punto crítico. ¿Sale? Ahora, conclusión, no sé, pero ahora vamos a ver qué es lo que vamos a concluir. Vamos a ver x igual a 0. El punto K pues no lo necesito porque ya lo tengo. El signo tampoco lo necesito porque ya sé que de hecho no va a tener signo porque f' en 0 no existe, de hecho. Y voy a analizar ahora qué pasa con su comportamiento, ¿sale? Ahorita vamos a dejarlo pendiente también. El valor f, voy a analizar f de 0 y como ustedes podrán darse cuenta después de evaluar, fíjense que ahora voy a evaluar en f, no en f', ese valor es 0 y ahorita vamos a ver la conclusión, ¿sale? Ahora, un número entre 0 y 4, pues el más sencillo va a ser 1. El signo de esto sería analizar f' de 1 y van a darse cuenta de que esto es positivo. Eso quiere decir que la función en todo ese intervalo va a ser creciente. Aquí no voy a poner valor de f, tampoco conclusión, pero ya puedo dar una conclusión con respecto a lo que pasa en 0, utilizando ahora sí el criterio de la primera derivada. Antes del 0 fue decreciente mi función, después del 0, donde f' de 0 vale 0, o mejor dicho, en este caso no existe, fue creciente, entonces ya puedo afirmar que x igual a 0 va a ser un mínimo. Y vamos a ponerle local por el momento. O, ¿saben qué? Mejor no lo manejamos nada. Vamos a dejarlo como mínimo para dejarlo allá. Pero lo podemos poner local y no pasa nada. Entonces ya utilicé mi criterio y acabo de afirmar que x igual a 0 es mínimo. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. X igual a 4, pues no voy a utilizar no voy a utilizar esta celda, tampoco esta celda. Y voy a ver cuánto vale f de 4. Cuando ustedes evalúen f de 4, esto va a ser aproximadamente 3.17.
Para darme una idea, ¿sale? Es decir, evalué F4, perdón, en F. O sea, y nunca pierdan de vista que F era X a la 2/3 por 6 menos X a la 1/3. ¿Vale? Entonces evalué 4 ahí. 4 a la 2/3 multiplicado por 6 menos 4 es 2 a la 1/3. Hice las cuentas y eso me quedó 3.17 aproximadamente. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué es. Bueno, vamos a analizar el siguiente intervalo. Aún me falta la conclusión. No sé. Bueno, en 4 y 6, pues el más fácil pues tendría que ser, por ejemplo, el 5. Voy a analizar f' en 5 y ustedes se van a dar cuenta después de que analicen que el signo de esta derivada es, en ese punto, perdón, es negativo. Eso quiere decir que la función va a ser decreciente. Utilizando mi criterio, ahora puedo afirmar que antes de la función, antes de x igual a 4, ustedes tienen una función creciente y después van a tener una función decreciente. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener en el 4 va a ser un máximo, efectivamente. Máximo. Ahí está. Bueno, entonces puedo hacer hasta mis dibujitos y eso me ayuda también un chorro a determinar. Ahora vamos a continuar. Este no lo necesito. Este no lo necesito. Ya tengo la conclusión. Vamos a en x igual a 6. No necesito este. No necesito este. El comportamiento de f tampoco lo requiero. Vamos a analizar cuánto vale f de 6 y pues si ustedes lo sustituyen van a darse cuenta de que esto es 0. Aún me falta determinar qué es, máximo o mínimo, ¿sale? Entonces vamos a analizar el siguiente intervalo. Voy a dar el valor 7 que está en ese intervalo. F' en 7, si ustedes evalúan, se van a dar cuenta de que es negativo. Esto significa que la función es decreciente en ese intervalo. Ahora, este no lo requiero, este no lo requiero, y vamos a ver ahora sí la conclusión, ¿sale? ¿Qué pasó en 6? Ahora, si ustedes se fijan, tengo que la función es decreciente en ese intervalo, antes del 6, y después del 6 también es decreciente. Entonces, ¿qué pueden decir que sucedió ahí? Pues según el criterio de la primera derivada no puedo afirmar que hay un máximo o un mínimo. Acá podríamos poner, no se puede decir, ay, perdónenme, perdón, no se puede decir algo. Lo voy a dejar así. ¿Sale? ¿Qué va a suceder, muchachos? Que probablemente en x igual a 6 está pasando algo interesante. ¿Qué puede ser? Parecería, y casi siempre eso es lo que sucede, no necesariamente, parecería que ahí pudiera estar un punto de inflexión. Habría que analizarlo, chicos, habría que analizarlo, tendríamos que verlo con mucho más cuidado, pero ahorita lo vamos a hacer, ¿sale? Pero por el momento, con el criterio de la primera derivada, no puedo decir más, ¿sale? Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, aquí yo ya tengo mis máximos y mis mínimos. De hecho, ya tengo incluso hasta los valores máximos que alcanza la función, el valor mínimo, el valor máximo, y este no sé qué sea. Aún lo vamos a dejar allá. F de 6 igual a 0, quién sabe qué es. No, de hecho, no se podría decir si es máximo o mínimo, pero ya tengo mis máximos, ya tengo mis máximos. Este es mi mínimo, este es mi máximo, y este es mi valor mínimo, y este es mi valor máximo. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ya lo tengo. Ahora, vamos a comprobar usando el criterio de la segunda derivada. Obviamente, el criterio de la segunda derivada requiere la segunda derivada y evaluar, porque lo único que necesito es el signo. Si fb' es mayor que 0, tengo un mínimo. Y si fb' es menor que 0, tengo un máximo. Y si fb' es 0, no podría decir nada. ¿Sale? Es decir, podría ser un punto de inflexión, aunque quién sabe. Bueno, ahora, ustedes intenten calcular la segunda derivada, ya tienen la primera, hay que derivarla nuevamente. Pónganle pausa al video, inténtenlo y comprueben lo que yo obtuve. ¿Sale? Vamos a suponer que ya lo hicieron, chicos. Y la segunda derivada, aquí sí no me voy a aventar la talacha, muchachos. Ustedes ya desarrollenlo con calma. Y la segunda derivada queda expresada en esa ecuación. Fb' va a ser igual a menos 8 dividido entre todo ese número. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que yo requiero? Pues vamos a utilizar el criterio. Y como les dije, si Fb' de x es mayor que 0, entonces, perdón, aquí del punto crítico, del punto crítico K, perdón, del punto crítico K,
perdón, C, vamos a llamarle C mejor. El punto, si era mayor que 0, x igual a C era mínimo. Y si f' de C era menor que 0, entonces x igual a C era máximo. Vamos a comprobar que efectivamente no estoy diciendo nada extraño. Ahí está acá. Aquí tienen ustedes el criterio para comprobar. Compruébenlo. Lo único que a veces vamos a necesitar entender, aprendernos. Si se les olvida, dedúzcanlo, muchachos. Dedúzcanlo. No hay ningún problema. Y bueno, ya tenemos ahí nuestro criterio escrito. Vamos a calcular entonces f' de los puntos críticos. Entonces recuerden que tenía los puntos x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 6. Entonces vamos a ver x igual a 0. f' de x igual a 0, ¿qué creen? No existe, porque está en el denominador. Por lo tanto, no puedo decir nada que pasa con el 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque además ahí es un punto importante e interesante. f' de 4, si ustedes hacen el cálculo, les va a quedar negativo. Esto quiere decir que f' de 4 es menor que 0. Por lo tanto, x igual a 4 es máximo, porque quedó negativo. Aquí está, es máximo. Y f' en 6, pues, ¿qué creen? Tampoco existe, porque está dividiéndose entre eso. Entonces no podemos decir nada de 0 y de 6. Sin embargo, con el criterio de primera derivada, yo ya sé que en 0 hay un mínimo. Fíjese que si me voy directamente a mi criterio de la segunda derivada sin hacer caso del criterio de la segunda, probablemente no pueda decir mucho. ¿Sí se dan cuenta? Más que nada es como para comprobar. En algunos problemas sí es más eficaz y en otros no tanto. Bueno, chicos, vamos a continuar. Y ahora vamos a analizar la concavidad de esta función. ¿Sale? Ahora, lo que necesito para analizar la concavidad, antes de que yo lo olvide, voy a borrar aquí, muchachos, nada más esta parte. Ustedes ya tomen nota de eso. Y voy a utilizar otro color. Vamos a separar acá. Para analizar la concavidad, necesitamos los puntos críticos, pero de la segunda derivada. De hecho, los puntos críticos de la segunda derivada, ahí debe de estar escondido también nuestro punto de inflexión. ¿Sale? Entonces es muy necesario que encontremos los puntos críticos de la segunda derivada y hacer un análisis muy similar al de la primera derivada, pero no utilizando el criterio de la primera derivada, sino utilizando otro tipo de análisis, que es el análisis de la concavidad. ¿Sale? Pero para analizar la concavidad, requiero los puntos críticos de la segunda derivada. Bueno, ustedes ya creo que los estarán ya buscando, ya se habrán dado cuenta que los puntos críticos de la segunda derivada es x igual a 0 y x igual a 6. Otra vez es analizar f' de x igual a 0 y f' de x donde no existe, porque voy a hallar los puntos críticos de esta expresión. Y para cuando x igual a 0, no hay ninguno porque arriba nada más tienen un menos 8. Entonces, los únicos puntos críticos esenciales en esta segunda derivada son donde no existe, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 6, que salen de igualar el denominador a 0. Bueno, estos nuevos puntos críticos, que no necesariamente tienen que coincidir con los máximos y con los mínimos, ojo, no necesariamente, puede ser que me hayan salido otras cosas, aquí coincidió, me va a determinar otra vez intervalos dentro del eje real, que sería de menos infinito a 0, de 0 a 6 y de 6 a más infinito. Pero lo que yo voy a aplicar acá será el criterio de la perdón, no el criterio, voy a utilizar el análisis de la concavidad. Que si f' es mayor que 0, vamos a ir a esa teoría. Aquí está la prueba de la concavidad. Esta es la que me voy a utilizar ahora. Si esto sucede, mayor que 0 la segunda derivada, voy a tener una cóncava hacia arriba. Si es menor que 0, voy a tener una cóncava hacia abajo. ¿Sale? Entonces, utilizando esas dos expresiones o esos dos resultados, vamos a completar una nueva tabla. Pero ahora no me voy a fijar en el signo de f', sino de f'. Bueno, ustedes pueden ver ahí los intervalos ya colocados. Es la misma idea
Y vamos a utilizar ahora una tabla. La única diferencia con la tabla anterior es que voy a analizar f', ¿sale? Esa es sería la principal diferencia. Y vamos a empezar, vamos a utilizar un color como este verde, vamos a ver. Ahora, vamos a dar un punto K entre menos infinito y 0. Vamos a dar el -1, sería el más sencillo. Como ustedes pueden darse cuenta, hay que encontrar uno sencillo que pueda trabajar rápido. Voy a analizar ahora f' de -1. Y si ustedes hacen las cuentas, se van a dar van a caer en el valor que ese número va a ser negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando f' es negativa en ese intervalo? Gracias al tener el valor medio, también puedo decir que todo ese intervalo se va a comportar de una manera. Ahora, cuando f' era menor que 0, eso significa que voy a tener un comportamiento de la función f cóncava hacia abajo. ¿Sale? Revisen ustedes la teoría. El valor no lo voy a tener por el momento, pues no me importa, y la conclusión tampoco la voy a considerar. ¿Qué pasa en 0? Vamos a ver, este no lo voy a rellenar, este no me interesa porque es punto crítico, tampoco acá me va a interesar este. Voy a calcular f de 0, pero ya habíamos calculado f de 0 y era 0, y ahora voy a dejar pendiente la conclusión, ¿sale? Voy a analizar el siguiente intervalo, voy a dar el valor de 1, sería el más sencillo, voy a analizar f' de 1, y después de analizar el signo de este número, perdón, me equivoqué, va a ser negativo, ¿sale? Y otra vez eso significará que voy a tener aquí una concavidad hacia abajo. F va a ser cóncava hacia abajo. Y esto no voy a rellenarlo, no voy a rellenarlo acá. ¿Y qué conclusión puedo decir, chicos? Por ejemplo, ¿cambió la concavidad? No. La función siguió siendo cóncava hacia abajo, así y después así. Y de hecho va a ser así porque en 0 lo que sucedió es que van a tener un mínimo. Entonces en 0 la función va a comportarse algo así, más o menos. O a lo mejor, dado que no es derivable, a lo mejor tiene un pico. O, perdón, no podría ser así porque no podría ser cóncavo así. Tal vez sea algo como así, como con pico o algo así. Ahorita vamos a analizar qué pasa con eso, ¿sale? Ahora vamos a ver, porque hay que poner en juego muchísima información que que ya tenemos, ¿sale? Entonces aquí no se puede decir nada. Decir nada. Vamos a continuar. ¿Qué pasa en x igual a 6? Pues en x igual a 6 no voy a analizar este, no voy a analizar este. Ahora veo qué pasa con el comportamiento de f. F de 6, pues también sé que vale 0. ¿Vale? Y ahora voy a dejar pendiente esto. Ahora, ¿qué pasa de 6 hasta más infinito? Vamos a analizar el valor 7. Cuando yo analice la segunda derivada evaluada en 7, este me va a quedar un signo positivo. Perfecto. Y eso significará que mi función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, y después en el 6 hay cóncava hacia arriba. ¿Qué creen que sucedió acá? Pues efectivamente, esto no lo voy a llenar, lo que sucedió en el 6, antes del 6 fue cóncava hacia abajo, después del 6 fue cóncava hacia arriba, y eso significa, y no le queda de otra, que el 6 es un punto de inflexión. Exactamente, inflexión. Y esto tiene mucho sentido porque x igual a 6 no fue máximo ni mínimo. ¿Se dan cuenta? No pude decir nada de él, pero entonces en mi siguiente análisis de concavidad, a fuerza me salió que ese número va a ser un punto de inflexión. No necesariamente, muchachos, pero bueno, eso es algo que pudiéramos esperar. Bueno, ahora sí, con toda esta información, chicos, vamos a empezar a graficar la función. Vamos a ver qué tanto podemos graficarla. Bueno, lo primero que también podemos hacer es, vamos a tener la función acá, x a la función original era x a la 2/3 por 6 menos x a la 1/3. ¿Sale? Es lo que me interesa graficar al final de cuentas. Los ceros de esa función, ¿cuáles son? 0 y 6 de boleto. Entonces fíjense que además de que son ceros, salieron también como puntos críticos y a lo mejor son máximos y mínimos. Interesante la gráfica de esta función. Entonces vamos a colocar los x igual a 0 y x igual a 6. Ya los coloqué allá, como ustedes pueden darse cuenta. Bueno, vamos a empezar a graficar poco a poco esta función a partir de la información que yo tengo. Ahora, de lo que yo sé también es que x igual a 0 es mínimo
Y x igual a 4 es un punto crítico, entonces vamos a ubicarlo. X igual a 4, aquí está. Y cuando yo evalué f en 4 en f, me quedó 3.17. Entonces vamos a ubicar 3.17. 1, 2, 3, 3.17 estaría por acá. Ahí está. Este punto, 4,3.17, este punto va a ser máximo. ¿Sale? Entonces eso ya me está dando muchísima información. Este va a ser mínimo. Y el 6 es punto de inflexión. Ahora, después de evaluar el 0 en F, me quedó 0, 0. Después de evaluar 6 en F, me quedó 6,0. Entonces aquí están los puntos. Entonces vamos a empezar ya ahora sí a darle forma a la función. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa antes del 0? De menos infinito al 0 es decreciente la función, pero además es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? ¿Viene así? No, porque aquí sería cóncava hacia arriba. No, entonces, tiene que venir decreciente, pero como cóncava hacia abajo. Entonces, mi función tiene que venir así. Y llegar al 0. ¿Sale? Va a llegar al 0. Entonces, fíjense, lo vuelvo a hacer. Fíjense que lo importante es como darle esa curvita, porque es cóncava hacia abajo. ¿Sale? Entonces, ya. ¿Qué va a pasar? ¿Ya va a llegar tan lejos? No lo sé, ahí está. Eso es lo importante, que ya sé que es decreciente y además cóncava hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa entre el 0 y el 4? Entre el 0 y el 4 es creciente, pero además de que es creciente en 0 y 4, en todo el intervalo 0,6 es cóncava hacia abajo. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la gráfica de esta función tiene que ser así, cóncava hacia abajo. ¿Y hasta dónde creen que tiene que llegar? Pues hasta su máximo. Cóncava hacia abajo y creciente. Ahora, ¿qué pasa de 4 a 6? De 4 a 6 es decreciente la función, pero además combinado con que en todo el intervalo 0,6 es cóncava hacia abajo, esta función no le queda de otra que bajar acá. Y tiene que llegar al 6. ¿Por qué tiene que llegar al 6? Porque es 0 de la función. Es decir, tiene que cortar al 6. Ahora, ¿qué pasa en el 6? En el 6 aquí lo único que tenemos que de 6 a más infinito es que es decreciente, entonces va a seguir cayendo la gráfica, pero además de 6 hasta más infinito va a ser cóncava hacia arriba. ¿Qué pasó? Dirían. Lo que sucede es que justo en el 6 pasó la gráfica de estar así a estar así, cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, por eso es un bendito punto de inflexión. Por lo tanto, yo tengo que lograr que la gráfica de esta función tenga un comportamiento así. Pero además recuerden que f' de 6 no existe, no es derivable. Y una manera en la cual una función no era derivable en un punto era porque era discontinua en ese punto o porque tenían ustedes asíntotas, ya lo habíamos discutido, o porque tenían rectas casi verticales. Pues esto es lo que estaría sucediendo. En el 6 algo así estaría sucediendo, miren. Así tendría que ser. Cóncava hacia abajo, voy a generar cóncava hacia abajo todo esto que estoy seleccionando. En el 6 no es derivable porque casi está vertical y después es cóncava hacia arriba. Entonces, ya, la gráfica de la función quedaría más o menos, ahora sí, con mucho más exactitud que solamente un simple bosquejo, de esa manera. Interesante, ahí se las pongo, aquí está, miren, me quedó súper bien mi gráfica. Esta es ya obtenida a partir del GeoGebra. Espero que ustedes puedan reproducir este ejercicio, chicos. Les voy a mandar algunos ejercicios para que ustedes resuelvan y espero que cualquier duda que tengan, por favor, avísenme allí en el Teams. ¿Sale? Un placer saludarlos, jóvenes, y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego, seguimos en contacto.